Dichosos los que con un corazón noble y generoso guardan la palabra de Dios y dan fruto perseverando. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que tiraban de la mesa del rico. Y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas. Sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Se murió también el rico y lo enterraron, y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantando los ojos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno y gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en vida y Lázaro a su vez males. Por eso encuentra aquí consuelo, mientras que tú padeces. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que no puedan cruzar, aunque quieran, desde aquí hacia ustedes, ni puedan pasar de ahí hasta nosotros. El rico insistió: te ruego entonces, Padre, que mandes a Lázaro a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que con su testimonio evites que vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dice: tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. El rico contestó: no, padre Abraham, pero si un muerto va a verlos, se arrepentirán. Abraham le dijo: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. Estamos en este jueves eucarístico, en la segunda semana del tiempo de Cuaresma, que ya está avanzando, y se nos presenta una enseñanza muy importante, pero que podemos a simple vista malinterpretar. Y algunas preguntas nos pueden ayudar a encontrar la enseñanza, que hay que leerla en conjunto con lo que se nos dice en la primera lectura del libro de Jeremías, y que de alguna manera el Salmo quiere reforzar, y de lo que se trata es de poner toda la confianza, toda nuestra esperanza en el Señor. Y lo que se nos presenta es que para algunas personas eso es más difícil que para otras. ¿Para quién es más difícil? Para las personas autosuficientes, para las personas que en lo temporal tienen bienes temporales al punto que pueden ignorar a los demás.
Creer que lo único que es importante en la vida es sentirse bien, pasarla bien, que nada le falte a la persona y a lo más un grupo muy pequeño de personas que considera sus hermanos. Y una persona en esa vida es una persona que está en gravísimo peligro, porque puede perder la salvación eterna. Y eso tenemos que tenerlo muy presente, porque el mundo, mañana, tarde y noche, nos dice que de esa manera nosotros vamos a ser felices. Y entonces la felicidad se propone como personas que, entre comillas, disfrutan de los bienes pasajeros, incluso sin tomar en cuenta al Señor. Y claro, si no toman en cuenta al Señor, las personas que van teniendo a su alrededor, muchas van a ser, diríamos, incómodas, y muchas van a hacerse invisibles, y muchas personas podrían no existir y ser mejor. Y eso ocurre de distintas maneras, y el mundo predica ese, entre comillas, evangelio, que es una trampa que lleva y conduce a la muerte definitiva. A los jóvenes se les dice: disfruta todo, y si es que viene vida, elimínala. A los jóvenes se les dice: tu padre anciano, enfermo, estorba, cuanto más pronto fallezca, mejor, menos problema te va a incomodar, menos dificultades, menos costo. Y entonces el mundo propone esa cultura de la muerte, esa cultura del descarte, esa cultura donde uno se ve encerrando en uno mismo y a lo más en un grupo muy pequeño, entre comillas, que son como uno. Ese es el problema de ese rico, y eso el rico no lo entiende. Lázaro, el rico, no tiene nombre, de otro lado. No se nos dice que tenga ningún mérito, no se nos dice que Lázaro era bueno, no se nos dice que Lázaro era una persona, no se habla nada de Lázaro excepto de sus padecimientos. Es totalmente invisible, está sentado a la puerta del rico. El rico no lo ve. Hasta los animales, los perros, se acercan a consolar a Lázaro, pero el ser humano, nada. Ahora hay personas que se les dice que los seres humanos son un problema, cuanto menos seres humanos haya es mejor, y que tu mejor amigo es un animal, una mascota. Y entonces se olvidan de los otros seres humanos. No es que está mal cuidar la naturaleza, cuidar a los animales, por supuesto. Eso es algo bueno cuando se hace con orden, pero si eso es a costa de despreciar, de ignorar a las otras criaturas humanas y creer que no son necesarias, es un error. Podríamos decir que la medicina para ese rico es Lázaro, pero el rico no se da cuenta y no quiere tomar esa medicina. Y digamos que todos nosotros tenemos Lázaros que nos rondan. Y cada uno tiene que saber identificar, porque para ser como el rico de la parábola, no es que uno necesita tener grandes cantidades de dinero y estar en una abundancia. No, basta que uno de alguna manera tenga lo que considera necesario y sin darse cuenta va encerrándose y los demás desaparecen. Pero nos equivocaríamos si creemos que eso solo se refiere a los bienes materiales, porque nosotros también, valga señalarlo, estamos en un banquete, vamos a alimentarnos de Dios mismo,
Y hay mucha gente que ni siquiera tiene hambre de Dios. Y entonces si nosotros nos banqueteamos entre nosotros, que decimos qué buenos que somos, el problema son todos los demás, y nos desentendemos, haríamos exactamente lo mismo que ese rico de la parábola. Y como el Señor siempre nos enseña, y esta enseñanza nos pone en este día que es jueves eucarístico, que es jueves preparación para la celebración de la institución de la Eucaristía, el sacramento del amor, y nosotros vamos a ser examinados igual que ese Lázaro, igual que ese rico. Al final de nuestras vidas, nosotros tenemos que preguntarnos si sentarnos a la mesa con el Señor y que Él nos alimente nos hace capaces de no ser ajenos a las necesidades, tanto temporales como eternas, de los demás. Y entonces yo tengo que preguntar, ¿cuántos miserables, pobres que solo tienen dinero y no tienen a Dios conocemos? ¿Y qué estamos haciendo por ellos? Porque el Señor no manda un muerto, nos manda a nosotros. Y si nosotros tenemos vida, y no me refiero solo a la vida natural, sino si decimos que tenemos fe, si venimos a entrar en comunión con el Señor, y nos olvidamos de los demás, y al contrario nos molestan, nos incomodan, y hacemos de nuestra conversación cotidiana un deporte de hablar mal de los demás, de los pecadores terribles, de aquí y de allá, y cada quien tiene pues sus preferidos. Algunos ahora dirán, estos comunistas son los responsables de todo. Otros dirán, estos capitalistas, para usar las polarizaciones políticas de nuestro tiempo. Nosotros no podemos mirar así. Nosotros tenemos que mirar como el Señor, misericordioso, que hace salir al sol a los buenos y a los malos. Y nos envía a nosotros, la Iglesia, para que anunciemos el Evangelio, para que le digamos a todos los que están lejos del Señor, que el Señor es la respuesta a todo lo que esperan, y a los que se han conformado y hecho autosuficientes con los bienes pasajeros, advertirles del peligro, por llamar a la conversión a todos y también pedir la gracia de nuestra propia conversión, porque si no, entonces no somos iglesia. Y pensaremos que nuestros hermanos son como ese rico. Tengo 5 hermanos. Yo siempre, cuando celebro la misa con intención particular, con público, le pregunto a la gente, ¿quiénes son los familiares del difunto? Y entonces, generalmente, un grupo pequeño de personas levanta la mano. Y luego les digo a los demás, ¿y ustedes no son familiares del difunto? ¿Ustedes no son hijos de Dios? ¿No es su hermano? Y nosotros sabemos que todos los días miles y millones de personas en distintas circunstancias necesitan esa gota de agua. Y esa gota de agua, diríamos, es la gracia que el Señor quiere dar a través nuestro. Y para eso nos ha enviado a Moisés y a los profetas, le dice Abraham, porque la ley y los profetas, nos dice Jesucristo, se resumen en el mandamiento de amar como Él nos ama. Y Él ha venido por Herodes, por Caifás, por Pilato, por todos los que los están matando y se burlan de Él, y también por nosotros que decimos seguirlo, pero no lo seguimos verdaderamente, si no estaremos muy lejos de Él,
si nosotros no amamos como Él ama, porque al final de nuestra vida vamos a ser examinados en el amor, nos enseña la Iglesia y San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia. Y entonces les decía que una mirada superficial resuelve fácil el problema y decimos, bueno, felizmente no soy rico, felizmente entre comillas no me banqueteo. Cuidado, cuidado con eso, porque el Señor quiere que nosotros amemos como Él nos ama. Así seremos examinados. Y entonces, si uno toma en serio esa enseñanza, se va a dar cuenta que hay mucha gente que necesita de nuestra oración, que necesita de nuestro aliento, de nuestra compañía, de los sacramentos y también ayuda material. Tal vez algunos podrán dar más un tipo de bienes que otros, pero todos podemos llevar a Jesucristo siempre. Y para eso venimos, no para banquetearnos solos, no para sentirnos autosuficientes y encima podemos salir creyendo que somos santos y olvidándolos de los demás. Queridos hermanos, comprendamos que necesitamos conversión, que no podemos dejar que este tiempo de Cuaresma pase. Y a veces esas personas que necesitan de esa palabra del Señor están muy cerca. No solo en nuestras familias biológicas de origen natural, sino también en la Iglesia. ¿Cuántas personas creen que están muy cerca del Señor? Se golpean el pecho, se banquetean y sin embargo no son capaces de darse cuenta. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? Justamente esa indiferencia, esa autosuficiencia que el Señor nos advierte, que es camino de maldición. Pidamos pues al Señor que nos ayude para que nosotros podamos, a imagen del Hijo único nuestro Señor que hoy se entrega una vez más, también nosotros entregarnos a tantos hermanos que ni siquiera conocemos sus nombres, como ese rico del que no se menciona el nombre, porque los más lejanos ya ni tienen nombre para nosotros. Que el Señor, que sí tiene nombre para cada una de sus criaturas, y le pidió a Adán que le ponga nombre a las criaturas y a lo creado, nos haga capaces que nosotros también podamos dolernos del pecado, de la miseria espiritual, de la miseria material y de las carencias temporales y eternas que afligen a todas las criaturas humanas, para que nos conceda la gracia de ser sus testigos. Que así sea.